Estamos en el resumen de la historia de la iglesia contemporánea, que es un apartado dentro de la etapa de la iglesia moderna. Y uno de los movimientos que más distinguieron el protestantismo durante el siglo XX ha sido el pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento que ha revolucionado el panorama protestante alrededor del mundo en estos últimos 100 años. Y todo comenzó en los Estados Unidos. El capítulo que nos ocupa ahora es precisamente el nacimiento y desarrollo del pentecostalismo. Por cierto, si usted quiere una copia del bosquejo de las notas de esta clase, puede solicitarla por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com. Gustosamente le enviamos su copia digital para que pueda acompañar a los alumnos que tenemos aquí presentes en este curso. Muy bien, vamos pues a nuestras notas. El movimiento pentecostal es considerado por muchos como la tercera fuerza del cristianismo después del catolicismo y el protestantismo. Es cierto que el pentecostalismo es encajado dentro del protestantismo, pero ha llegado a ser tan importante que ahora se estudia por separado. Esto es sobresaliente dado a que solo cuenta con poco más de 100 años de historia. Se calcula que probablemente entre un 65 y 75% de todos los protestantes del mundo son pentecostales. Las iglesias evangélicas más grandes del mundo son pentecostales o carismáticas y prácticamente todas las denominaciones históricas tienen simpatizantes o practicantes del pentecostalismo, y los pentecostales y carismáticos dominan el uso de los medios de comunicación masiva en el mundo entre los protestantes. El pentecostalismo definitivamente es un distintivo del protestantismo del siglo XX. En el presente estudio vamos a considerar primeramente los antecedentes del pentecostalismo y después su nacimiento y su desarrollo. Específicamente a través de lo que ellos mismos han llamado las 3 olas del pentecostalismo. ¿Están listos? Vamos a la obra, pues vamos. Empezamos a ver los antecedentes del pentecostalismo. Y estoy seguro que muchos de los que están viendo este video precisamente vienen o son parte de una tradición pentecostal, así que les va a gustar conocer un poco más de la historia de sus propias raíces, o si ya la conocen, ustedes van a poder juzgar si lo que yo estoy diciendo aquí está bien investigado. ¿Ok? Listos, pues vamos. Se pueden trazar al menos 7 antecedentes al pentecostalismo contemporáneo. ¿Estamos listos? Vamos a ver qué precedió al pentecostalismo. Número 1, el movimiento de santidad. Y de esto hablamos cuando consideramos el segundo gran despertar con John Wesley. Las iglesias de tradición wesleyana, mayormente metodistas, crecieron mucho en los Estados Unidos durante el siglo XIX gracias al segundo gran despertar. Según la teología wesleyana, un cristiano experimenta 2 obras de gracia: el nuevo nacimiento y el perfeccionamiento o la santificación. Eso es parte de la tradición wesleyana. Vuelvo a repetir, la tradición de la teología wesleyana dice que el cristiano experimenta 2 obras de gracia. ¿Cuáles son? El nuevo nacimiento y la santificación o perfeccionamiento. Esta última, o sea, el perfeccionamiento o la santificación, podría ser tanto un proceso como también una experiencia sobrenatural posterior a la conversión. Miren, Wesley decía, la santidad es muy importante y tú la debes de experimentar, no la puedes, la debes experimentar si eres un auténtico cristiano, y si la vas a experimentar lo vas a hacer en una de 2 posibilidades: de manera progresiva o de manera instantánea, teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la teología de Wesley infiltró muchas iglesias presbiterianas y bautistas. Ustedes deben de saber que tradicionalmente la teología wesleyana es teología arminiana, mientras que la teología de la mayoría de las iglesias bautistas y de las iglesias presbiterianas por historia es calvinista. Así que la infiltración de doctrina wesleyana en el presbiterianismo y en el movimiento bautista es algo inédito.
por así decirlo. Aunque hoy por hoy ya hay muchísimas iglesias bautistas, mayormente de teología arminiana, al principio no era tanto así. Bueno, sí había algo de eso. Ahora, gradualmente algunos predicadores aplicaron la misma lógica al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál lógica? Que la regeneración que se experimenta en el bautismo es algo diferente y anterior a una segunda obra de gracia que los wesleyanos llamaban la santificación del perfeccionamiento. Viene una nueva corriente que empieza a decir, esto del perfeccionamiento, la santificación, más bien es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa, teológicamente hablando, pero ellos no la vieron así. Ellos las confundieron. ¿Entienden? Esto es un distintivo del pentecostalismo, por eso estamos diciendo que esto es un antecedente que fue preparando la llegada de esta perspectiva. Entonces, para ellos, el bautismo del Espíritu Santo empezó a ser entendido como una segunda obra de gracia posterior a la conversión. Luego el énfasis pasó gradualmente de la obra centrada en Cristo a la obra centrada en el Espíritu Santo. Ese es el primer giro antecedente al pentecostalismo. Número 2, el segundo gran despertar del que ya habíamos hablado, mayormente por influencia de Carlos Finney. Cuando el segundo gran despertar ocurre bajo la predicación del abogado Finney, él se considera por muchos el auténtico predecesor o padre del pentecostalismo. ¿Por qué? Porque sus cruzadas se caracterizaban por un fuerte énfasis emocional. Había una carga y un énfasis en la predicación de Finney en la experiencia emocional en sus reuniones. Tercera influencia, el dispensacionalismo. En uno de los capítulos anteriores mencionamos a John Nelson Darby. ¿Recuerdan eso? El padre del dispensacionalismo moderno. A fines del siglo XIX hubo un creciente interés de los evangélicos en los temas proféticos y escatológicos. Y un prominente difusor de estas perspectivas fue precisamente John Nelson Darby, que él insistía en los temas de profecía bíblica y su cumplimiento de forma inseparable con el dispensacionalismo. Ese interés en la profecía antigua se basaba en parte en la creencia de que la profecía sigue vigente. ¿Entienden lo que acabo de decir? Las profecías, el énfasis del dispensacionalismo original en temas proféticos estaba de la mano con la idea de que todavía Dios da profecías en el tiempo presente. Que va a ser de hecho, hay unos historiadores del dispensacionalismo que trazan ciertas partes de las ideas de Darby con una joven que tenía experiencias proféticas. Entonces, este es otro distintivo muy pentecostal, ese es un antecedente. Tercero, la convención de Keswick, Inglaterra. En la década de 1870, en el norte de Inglaterra se empezaron a celebrar unas conferencias tipo avivamiento, donde se procuraba encontrar una experiencia espiritual más profunda para la vida cristiana. Un hombre llamado Robert Pearsall Smith apoyaba esa escuela de pensamiento e importó la idea a los Estados Unidos. Él enfatizaba la sanidad de fe, el premilenarismo y los dones del Espíritu Santo. Obviamente estas ideas tuvieron una gran acogida entre los evangelistas del tercer gran despertar. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son los evangelistas del tercer gran despertar? Bueno, ahorita los vamos a identificar. Ya de hecho hablamos de alguno de ellos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de Dwight L. Moody? Bueno, pues él es uno de los protagonistas del tercer gran despertar. Pero no fue el único. El avivamiento norteamericano que empieza a ocurrir entre 1875 y 1920, bajo no solo Dwight L. Moody, sino también otros evangelistas como
Reuben A. Torrey, Billy Sunday, A.B. Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, Adoniram Gordon, Federico Mayer, Andrew Murray y Juan Alejandro Dowie. Todos ellos fueron parte de una generación de evangelistas que hicieron que multitudes de norteamericanos volvieran a sus raíces evangélicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver el gran despertar, el tercer gran despertar, con el pentecostalismo? Ahorita lo van a ver. Torrey, al igual que casi todos ellos, ahí está una foto de R. Torrey, Billy Sunday, A.B. Simpson. Ellos creían, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia posterior a la conversión. Era una experiencia que, según ellos, Dios había destinado para todos los cristianos. ¿Entienden? Ahora, ellos todavía no ponían el énfasis en que todos tenían que hablar en lenguas, pero sí reportaron que algunos manifestaban hablar en lenguas. Pero ellos lo reportaban, no lo prescribían. Son dos cosas diferentes. ¿Entienden el punto? Ellos decían, a veces vemos que sucede esto en algunas de nuestras cruzadas, pero ellos no estaban insistiendo. Como en 1896 en los Montes Apalaches Occidentales hubo un campamento llamado el Avivamiento Camp Creek, donde se reportaron experiencias carismáticas. Entonces, ese grupo fue liderado por Ambrose J. Tomlinson, que dio origen a la primera de todas las iglesias pentecostales. Y esta iglesia es la que se conoce como la Iglesia de Dios de Cleveland. Y hasta el día de hoy es una de las iglesias pentecostales más numerosas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Es la primera y fue a finales de 1800. También podemos mencionar la presencia de Lewi Petrus. Él era sueco de origen y él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, supuestamente, donde él habló en lenguas en 1902, que él se sintió revolucionado en lo fructífero de su ministerio después de esa experiencia. Luego, número 6, la sexta influencia fue el fundamentalismo del que ya también hablamos. Ustedes recuerdan que el fundamentalismo fue la reacción para tratar de contrarrestar las ideas liberales y evolucionistas que se estaban infiltrando en la iglesia. Gradualmente el fundamentalismo se empezó a asociar de manera inseparable con las posturas de Darby, el dispensacionalismo y el premilenarismo, así como las de Cyrus Scofield. Cyrus Scofield termina escribiendo una Biblia anotada con una serie de información totalmente dispensacionalista, y esta Biblia tiene una poderosa penetración en la población evangélica estadounidense, lo cual garantizó la diseminación no solo del dispensacionalismo, pero como hubo una asociación entre el dispensacionalismo y el fundamentalismo tempranamente, esto se comenzó a confundir una cosa con la otra. Finalmente, en Europa, en Escocia, allá en Gales, en 1904 ocurre también un avivamiento bajo el liderazgo de Evan Roberts, que predicando empezó a ver que había manifestaciones sobrenaturales en sus cruzadas, y él decía que algunas personas recibían capacidades para orar, para cantar y para testificar en idioma galés sin haber antes aprendido ese idioma. Esos testimonios, cuando eran oídos en Estados Unidos, animaron mucho a otros a orar por un avivamiento como el de Pentecostés. Así que está todo listo para que suceda el chispazo final y que arranque la llamarada. ¿Están listos? Ahora, ¿cómo nace todo? Vamos a empezar. Bueno, se puede decir que el comienzo formal del pentecostalismo ocurre en dos eventos separados pero a la vez conectados uno con el otro. Uno sucedió en Topeka, Kansas, justo pasado el siglo de 1900, y 5 años después en el noreste de la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que se llama Azusa. ¿Están listos? Empezamos con la escuela bíblica Bethel de Topeka, Kansas. Allí un hombre empieza esta escuela bíblica, un predicador metodista llamado Carlos Fox Parham,
inicia una escuela bíblica en Topeka a fines de 1900. Él y unos de los alumnos que se matricularon para tomar las clases estaban haciendo debates de diferentes temas teológicos. Uno en particular que cautivó la atención de todos ellos fue el tema del bautismo del Espíritu Santo. En esos días, Parham recibió una invitación para ir a ministrar a otra ciudad. Así que él deja la escuela unos días para atender ese compromiso, y en esos días que él está ausente, los alumnos siguen discutiendo acerca de eso, hasta que un día ellos dicen: ¿y por qué no oramos a Dios pidiendo que nos dé lo mismo que les dio a los cristianos de Hechos 2? Pues vamos a orar, y se pusieron a orar. Y estaban orando fervientemente cuando regresa Carlos Parham, y cuando los encuentra le dicen: hemos tenido una experiencia como la de Pentecostés. Y alrededor de 40 de sus estudiantes le dijeron que mientras él estuvo ausente, ellos habían experimentado la señal del Espíritu Santo, que era hablar en lenguas. La madrugada del 1 de enero de 1991, se imponen las manos a una estudiante llamada Agnes Osman, y ella comenzó a hablar lo que a ellos les pareció idioma chino. No entendían qué decía, dijeron: ¡es chino! El Espíritu Santo la bautizó, dijeron. Si quieren ver una foto de ella, ya cuando está más mayor, ella llegó a convertirse en una promotora destacada de esta experiencia. A partir de ahí, en los días sucesivos, los demás estudiantes empezaron a experimentar lo mismo. Parham cerró la escuela. Con sus estudiantes se dedicaron a propagar la nueva experiencia por Kansas, por el estado de Kansas, de Missouri y por todo Texas. O como dicen aquí, Texas. ¿Okay? Pero en lugar de ser bien recibidos, empezaron a ser mirados con sospecha. Finalmente, en 1905, algunos comenzaron a aceptar la nueva enseñanza, y así se abre una nueva escuela, pero ahora en la ciudad de Houston, y ahí la influencia. Uno de los estudiantes temporales que llega a esa escuela en Houston fue un hombre afroamericano que aquí les voy a presentar, y su nombre fue Guillermo Seymour. Bueno, y esto nos lleva a la segunda etapa. ¿Está claro? Guillermo Seymour era un predicador afroamericano bautista que oyó los rumores de que allá en Texas, en una escuela de Houston, estaban viéndose manifestaciones como las del libro de los Hechos. Así que él se fue con su esposa de viaje a conocer ese avivamiento. Y llegó a la escuela, y cuando vio todo eso se contagió del entusiasmo. Dijo: nosotros tenemos que orar por lo mismo, pero allá en California. Así que se regresó al sur de California y empezó en su propia casa una reunión de oración, a la que empezaron a asistir algunos pocos invitados. Ahí hay un registro de una foto de los primeros que empezaron a asistir a esa reunión. Y dice que en el 9 de abril de 1906, finalmente hubo un derramamiento del Espíritu allí en esa reunión, y recibieron el don de lenguas, dicen, tras una experiencia energizante con el Espíritu Santo, que hacía que algunos de ellos cayeran al suelo y recibieran diferentes tipos de experiencias estáticas. 5 días después dijeron: esto tenemos que abrirlo para todos. Fueron y buscaron un lugar disponible donde rentar, y encontraron en la calle Azusa una esquina, un salón. Lo rentaron, y allí es donde nace el chispazo del avivamiento que llaman los carismáticos y pentecostales de la calle de Azusa, que ha recibido muchos cuestionamientos, pero bueno, así lo llaman ellos, ¿ok? Y en ese lugarcito, miren qué chiquito estaba comparado con lo que pasa ahí. Bueno, no está tan chiquito. Si ven ustedes el tamaño del carro ahí del Ford, ese modelo T creo que es, y este otro que a lo mejor es un Chrysler, pues allí donde dice Apostolic Faith Gospel Mission, así le pusieron a su centro de reuniones, y se sueltan los servicios y empieza a llegar gente.
primero decenas y luego cientos y cientos tras cientos de personas experimentan lo que ellos dicen ahí en los meses posteriores, un toque del Espíritu, y desde el principio el movimiento no distinguió razas ni fronteras, sino que gente empezó a asistir de todos los tipos de personas, incluso de otros países vinieron, incluyendo México. Y vino gente de México y ahorita les voy a contar. ¿Ok? Algunas de las más sobresalientes mujeres, porque tempranito en el movimiento pentecostal las mujeres tuvieron un lugar prominente. Y una de las primeras que ya mencionamos fue Agnes Osman, también Florence Crawford, Ida Robinson, Amy Semple McPherson, no así han oído de ella, pero ella es la que abrió el Angelus Temple allá en Los Ángeles, una iglesia multitudinaria llena de escándalos. Esa señora se divorció y bueno, mejor ni les cuento, tuvo una telenovela. María Woodward Ether y otras. Que por cierto, Amy Semple McPherson es la fundadora de la denominación que se llama la Iglesia Cuadrangular. Pero bueno, eso es tema más adelante. Ok, ¿qué pasó de inmediato cuando nace todo este avivamiento? Supuestamente bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, como polvorín corrió toda esa noticia y gente de todo Estados Unidos y hasta de otros países empiezan a asistir. Más de 20 denominaciones pentecostales nacen como resultado de esto que pasa allí en Azusa, incluyendo algunas de las más clásicas y grandes de Estados Unidos, incluso del mundo, como las Asambleas de Dios. Por cierto que al principio, líderes evangélicos como Torrey rechazaron las lenguas. Dijeron, no, eso no es de Dios. La mayoría, de hecho, de los fundamentalistas de la época no creían que era la obra del Espíritu Santo. Creían que era la obra de Satanás. O sea que la cosa se puso luego intensa. Una confrontación intensa. Las iglesias pentecostales que ya existían empezaron a decir, pues ¿qué es? ¿Es de Dios? ¿Es del diablo? Y tuvieron que tomar una postura y gradualmente la mayoría de ellas se inclinaron a favor de aceptar las lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Pocas iglesias pentecostales originales mantuvieron una actitud ambivalente. Una de ellas fue la Alianza Cristiana y Misionera, fundada por, como ya dije, A.B. Simpson, un predicador presbiteriano que empieza el movimiento de orar por los enfermos y orar por la salvación. Orar por sanidad, salvación, servicio. Para ellos son tres distintivos. De hecho, eso es lo que representa el logo de la Alianza Cristiana Misionera. Sanidad, salvación, servicio. Ok. Así que ellos eligieron, los de la Alianza Cristiana Misionera dijeron, bueno, si alguien experimenta lenguas, que bueno, está bien, ustedes sabrán, pero nosotros no la vamos a promover, no la vamos a enfatizar. Ya es asunto de cada quien, dijeron ellos. Otros, por ejemplo, la Iglesia del Nazareno, que nace en 1908, resultado una de las tantas denominaciones que salen de la experiencia pentecostal de Azusa, rechazó hablar en lenguas. Para los nazarenos, hablar en lenguas no era necesario ni mucho menos obligatorio. Casi todos los pentecostales de la primera generación pensaban que las lenguas eran hablar idiomas existentes sin haberlos aprendido. Que quede claro. Simplemente ellos decían, bueno, no conocemos el mundo. ¿Quién sabe qué idioma será este? Estaban tan convencidos de que eran idiomas inteligibles que se hablaban en el mundo que ellos dijeron, esta indiscutiblemente es una señal de que Cristo viene. La segunda venida de Cristo está cerca porque Él dijo que antes de su venida el Evangelio será predicado a todas las naciones y lo que nos estorbaba para predicar el Evangelio en todas las naciones es que no sabíamos los idiomas de las naciones. Pero ahora que nos está dando los idiomas de las naciones, solo nos falta una cosa, ir a llevarlo. Entonces muchos pentecostales originales pagaron boletos y se fueron a los países que ellos suponían, hablaban los idiomas que ellos decían haber experimentado y solamente entonces descubrieron que no eran idiomas conocidos. Allí se dieron cuenta, ¿y ahora qué hacemos? Cuando fueron y le hablaban a los nativos,
Y los antiguos se les quedaban viendo con cara de que, ¿what? ¿Verdad? ¿Qué dijo? Pues no sé. Y dijeron, nos habremos equivocado de etnia. Y después de repetir esto tantas veces, descubrieron, esto no son idiomas como los de Hechos 2. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta, muchos salieron y regresaron al país, salieron del campo misionero. Entonces, tenían que dar una explicación. Entonces, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es esto que estamos sintiendo? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a justificar bíblicamente? Entonces, se les ocurrieron varias cosas. Unos dijeron, de plano, esto tiene que ser idiomas angelicales porque nadie nos entiende. Además, en 1 Corintios se mencionan, en capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y de plano, seguramente estas son lenguas angelicales. Pero ¿cómo lo puedes verificar? ¿Cómo lo puedes verificar? ¿Verdad? Ahora, no se ofendan los que son de tradición pentecostal. No es mi afán ofender, pero lo que es, yo estuve en una ocasión, en una actividad juvenil, en un campamento, donde un joven no cristiano, practicante de ciencias ocultistas, en medio de una actividad espiritual, manifestó estar invadido por un espíritu inmundo. Es lo que comúnmente llamamos un endemoniado. Este muchacho, en su experiencia, cuando el espíritu tomó control de su persona, este muchacho, sin que nadie le dijera, empezó a hablar lenguas idénticas en su sonido a lo que a veces se escucha en algunas de esas reuniones. No estoy diciendo que todo lo que la gente habla son de diablo, pero esas eran. Si esas podían ser otras también. Entonces, no podemos negar esa posibilidad y esa realidad. Así que otros grupos dijeron, no estamos seguros que son lenguas angelicanas. Entonces, ¿qué es? Entonces, los grupos wesleyanos, como dije antes, ellos dijeron, no, eso no es de Dios. Y desde ahí muchas iglesias wesleyanas se opusieron fuertemente a esa experiencia carismática de lenguas. Específicamente, uno de los grupos más férreos en contra de ese movimiento, wesleyanos, no calvinistas, fue el Ejército de Salvación. ¿Se acuerdan que les hablé de William Booth y el Ejército de Salvación? Ellos se opusieron fehacientemente a eso, al igual que muchos metodistas wesleyanos, metodistas libres y la Iglesia Peregrina de Santidad dijeron, basta con ese desorden. Ok. ¿Cómo reaccionaron las denominaciones históricas ante todo esto? Bueno, la reacción inicial quedó dividida. Había unos que miraban con simpatía este nuevo movimiento y otros que lo miraban con desconfianza y sospecha. La postura wesleyana de que la naturaleza pecaminosa se extinguía en el creyente gracias a la obra del Espíritu Santo hizo que los calvinistas se apartaran del movimiento. Vuelvo a repetir. Los wesleyanos decían que cuando algunos tienen una experiencia sobrenatural santificadora, es tan intensa que el Espíritu Santo desbarata la naturaleza pecaminosa que quedaba en el cristiano. Entonces los calvinistas dijeron, no, pues ya saben que parte del tulip, o sea, de las doctrinas de la gracia era depravación total, ¿verdad? Entonces, pues si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que los calvinistas se distanciaron del pentecostalismo tempranamente. Luego surge algo nuevo a los pocos años de Azusa. ¿En qué año fue lo de Azusa? A ver. 1906. ¿Y lo de Topeka? 1901, 5 años más tarde, Azusa. ¿Está claro? Ahora, 1906. Nos transportamos en el tiempo a 1913. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No poco, ya van varios años, ¿correcto? 1913. Un grupo de pentecostales
fresquecitos andaban en el pentecostalismo. Empiezan a decir que ellos tuvieron la experiencia pentecostal, pero que en una revelación habían sido clarificados por el mismísimo Señor Jesucristo, que el bautismo no debía de celebrarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente, como se ve en el libro de los Hechos, particularmente en Hechos 2:38, cuando le preguntan a Pedro al final del sermón inaugural de Pentecostés: varones judíos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y entonces dicen: nueva revelación, nueva clarificación. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es literal, sino que la práctica apostólica era bautizar solo en el nombre de Jesús. Especialmente hubo un hombre llamado Robert Edward McAllister. Ahí está su foto. Miren qué guapo era. ¿Okay? Era un predicador pentecostal fogoso, canadiense de origen. Era abril del año que acabo de describir. Estaban en un campamento, alrededor de unas 1,500 personas, mayormente líderes de las iglesias, pastores. Aquí en California, Arroyo Seco, ¿han oído ese lugar? No está lejos de aquí. Aquí se puede ir uno en carro, aquí un par de horitas ya estamos ahí. Imagínense. Ahí estaban ellos celebrando su campamento en Arroyo Seco cuando se levanta don McAllister y dice que él tuvo una revelación. Ahí está la revelación que les conté. Él dice que en esa revelación le fue clarificado. Después de 20 siglos de historia de la iglesia, se le aclara a él en revelación que la Trinidad no era verdad. Según él, Dios le revela que Dios es uno solamente, que la Trinidad es una falsa doctrina y por lo tanto el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la confesión trinitaria, instituido por el Señor Jesús en Mateo 28:19, estaba mal interpretado. Por consiguiente, tenían que bautizarse otra vez, solo en el nombre de Jesús. Y como Hechos 2:38, por cierto, dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Además, ellos descubrieron que a menos que se bautizaran bajo ese nombre, no había perdón de pecados. Por consiguiente, el bautismo es un bautismo regeneracional. Es decir, la regeneración viene por el bautismo. El perdón de pecados se recibe al ser bautizado en agua literal H2O. ¿Ok? Y un poco de tierra. Bueno, no se crean. ¿Okay? Entonces, esa fue la nueva revelación. Despierta en la mañana. Después de enseñar eso, se imagina, eso fue un bombazo cuando se levanta y predica esto este hombre. Pero al día siguiente en la mañana, tempranito acababa de amanecer, cuando uno de los que estaban allí, que habían oído esa enseñanza el día anterior, la noche anterior, se levanta temprano gritando y corriendo por todo el campamento: Dios me habló, Cristo se me apareció. Se llamaba John G. Skippy. Y él gritó que durante la noche el Señor Jesús se le había aparecido para decirle: tienes razón, mi siervo, háganle caso. Cuando él dice eso, como este movimiento estaba sensible a esto de las experiencias proféticas, pues dijeron: bueno, pues esto ha de ser cierto. Un hombre llamado Frank Ewart, ministro también, después de oír todo eso dice: esto es peligroso, esto necesita refinamiento, así que yo me voy a ocupar de ese trabajo. Entonces él se pone a estudiar. Y ahí toma todo el año, desde abril de 1913 hasta el año próximo, cuando se vuelven a reunir. Entonces, en Glen Cook, dicen: llegó la hora de obedecer lo que Dios nos reveló el año pasado. Vamos a volvernos a bautizar. Así que yo me bautizo y yo los bautizo los que quieran. Y empieza, y ese fue el primer año del rebautizamiento de esta nueva corriente pentecostal que ahora se conoce como el pentecostalismo
unicitario. No confundas unitario, que es un movimiento que ya yo describí en una de las clases anteriores. El movimiento unitario nació en Inglaterra y fue asociado con el deísmo. Remítanse a esa clase que yo ya les di. Cosa diferente que el pentecostalismo unicitario, que a fin de cuentas decían lo mismo, negaban la Trinidad. Pero estrictamente, pues este es digamos que una nueva expresión. ¿Está claro? Bueno, pentecostalismo unicitario, y a partir de ese día, Ewart y Cook, estos dos hombres, uno Frank Ewart y otro Glenn Cook, se dedicaron a ser los nuevos maestros que diseminaron esta nueva doctrina, generando división en la recién establecida denominación de las Asambleas de Dios. Entonces, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Los que creen en la Trinidad o los que niegan la Trinidad? ¿Quién tiene la razón? Se hizo tan fuerte el debate que para el año 1916 se reúnen todos los delegados de las Asambleas de Dios en ese tiempo en la ciudad de San Luis, Missouri, y dicen, a ver, ¿sí o no pues? Y se pone tan candente la controversia que generalmente se dividen. Pero las iglesias unicitarias empiezan a ser independientes al principio. Así que cuando pasan unos 30 años y empiezan a multiplicarse, finalmente se reúnen. Se empezaron a llamar al principio iglesias de solo Jesús. Se reúnen en 1945 y dicen, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a formar un solo cuerpo, una nueva denominación, y ahí en el año de 1945 se organiza formalmente la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que hasta el día de hoy tiene alrededor del mundo aproximadamente 5 millones de adherentes en algunas 42,000 iglesias. ¿Y cómo sabes eso, Luis? Pues porque visité su sitio de internet y es lo que ellos dicen, ¿ok? Hasta el día que yo consulté eso, que cuando lo consulté ya hace unos días. Hasta el 16 de marzo de 2022, o sea, hace un mes, ¿ok? En su sitio de internet. Muy bien. Actualmente se calcula que ha de haber unos 25% de pentecostales en los Estados Unidos que se identifica en la postura unicitaria. Es decir, de cada 4 pentecostales, 1 niega la Trinidad y se identifica como unicitario. Cree que el bautismo salva, que la doctrina de la Trinidad es herejía y que el unicitarismo es el único cristianismo verdadero. Bueno, el efecto del pentecostalismo no solamente tomó una vertiente unicitaria, sino que por otro lado tuvo un agresivo crecimiento. Este pentecostalismo es visto por muchos como un océano que está bañando el mundo a través de oleajes, que en realidad son etapas. Y se calcula, los teóricos de la iglesia dicen, y los mismos pentecostales denominan las 3 olas del Espíritu Santo. Ahora les voy a explicar el desarrollo del pentecostalismo a través de las 3 olas del Espíritu Santo. ¿Están listos? Muy bien, las 3 olas. Empezamos con la primera ola. ¿Y cuál es la primera ola? Pues la que ya describí. Fue la que surge en los avivamientos de Topeka y de Azusa, o esos supuestos avivamientos, todavía está por verse, pero muchos creen que sí fue una obra empezada por Dios. Y las iglesias pentecostales crecieron extraordinariamente desde su inicio. Tenían un celo evangelístico agresivo y también misionero. Nacieron una cantidad de denominaciones pentecostales en este primer oleaje, en las primeras décadas del siglo XX. 2 ejemplos destacados ya mencionamos: las Asambleas de Dios. Nace en 1914, tras la controversia unicitaria, se separan de los que no concuerdan, y también la Iglesia Cuadrangular, fundada en 1923, por lo que ya dije, Aimee Semple McPherson. Esta fue una predicadora muy controversial. Ahí ustedes pueden investigar de su vida, no le quiero dar mucha promoción, pero es considerada una profeta entre muchos de ellos. Su crecimiento del pentecostalismo tuvo que abrirse paso entre muchos obstáculos. Por ejemplo, cuando nace el pentecostalismo, la conferencia de fundamentalistas norteamericanos en Chicago
rechaza definitivamente ese movimiento el año 1928, afirmando que era no un avivamiento, sino una amenaza para la iglesia. Ese rechazo duró poco, pues ya para 1943, al fin los aceptaron dentro de la Asociación Nacional de Evangélicos. La primera ola pentecostal cruzó fronteras casi de inmediato. Empezaron a plantarse iglesias con esta nueva convicción y celo pentecostal por todas partes del mundo. De hecho, hasta la iglesia unicitaria rapidito tuvo visitantes del norte de México y así nacieron las iglesias apostólicas de la fe en Cristo Jesús. Por ahí en principios, en la segunda década de 1900, ya teníamos iglesias unicitarias en el norte de México, que hasta el día de hoy son algunas de las iglesias más numerosas en el norte de México y aquí en el sur de California. Aquí hasta en la ciudad tenemos de ellas. Aquí en la ciudad de Stockton, donde tenemos nuestro otro campus, hay una iglesia de miles unicitaria, mayormente de hispanos de segunda generación. No voy a decir el nombre porque tampoco le voy a dar publicidad. Ok. Luego tenemos a este hombre llamado Thomas B. Barratt. Él fue uno de los muchos que asistieron a los primeros días que surge todo esto allá en Azusa, en 1906. Y él se va para Europa con este fuego. ¿Y se acuerdan de que les mencioné uno que se llamaba Lewi, sueco? Lewi Petrus. Y allá en Oslo y en Estocolmo levantan iglesias apasionadas, pentecostales. Lo mismo sucede en Alemania. Llegan unos que habían estado acá en el movimiento pentecostal, uno que se llamó Jonathan Paul, se convierte al pentecostalismo en 1907 y luego se va para allá, para Alemania, y ¡paz! Que toca con pared. Ahí sí no le hicieron caso los evangélicos. Pues ahí era la cuna del protestantismo, ¿se acuerdan? Muy celosos y además ahí grandes seminarios teológicos. Así que no le hacen caso, lo expulsan. Entonces, pues se va a su casa y ahí le empieza su propia iglesita. Pero como lo condenan enérgicamente y lo señalan como un movimiento diabólico, pues el pentecostalismo realmente nunca prosperó en Alemania. ¿Ok? Otros se fueron para India, allá un movimiento autóctono en la etnia que se llamaba los Mukti. En 1906 mismo empiezan a convertirse en pentecostales gracias a la visita de misioneros pentecostales de Inglaterra y de los Estados Unidos. 1909 llega a China y a Corea. Willis Huber fue un hombre que en 1910 fue a Chile y llevó el pentecostalismo a la iglesia metodista. Hermanos, deben de saber que la iglesia pentecostal de Chile llegó a convertirse en una de las iglesias más grandes del mundo en su tiempo. La iglesia pentecostal de Chile, especialmente la iglesia pentecostal de Jotabeche, para los que me ven de Chile, porque muchos nos ven en Chile, y quizás hasta hay muchos de las iglesias pentecostales chilenas que ven mis videos y me piden las notas, y a propósito les mando un saludo a nuestros hermanos. ¿Ok? Bueno, luego en Brasil el movimiento pentecostal surge en 1910 por Luis Franciscón, quien abandona la iglesia presbiteriana para fundar la Congregación Cristiana del Brasil. ¿Y qué decir de México? Ya mencionamos el caso de la iglesia en el norte del país en 1914 y luego en 1922 se sabe porque hay registros de un hombre llamado Cesareo Burciaga, que él se convierte al pentecostalismo en una iglesia de las Asambleas de Dios y se consagra en cuerpo y alma a promover el pentecostalismo y a plantar iglesias de las Asambleas de Dios. Primero en el norte de México y luego se va para el sur. Bueno, esa fue la primera ola, ¿ok? Segunda ola. Nos acercamos a los años 50, 1950. Ya el pentecostalismo está bien parado en el mundo, como denominación, como movimiento. Pero las denominaciones históricas empiezan a reportar que algo empieza a suceder adentro de sus iglesias. Un hombre llamado William Marion Branham y otro llamado Oral Roberts comienzan a celebrar cruzadas. Y su enfoque fue, especialmente usando la televisión, apuntaron y dirigieron su mensaje a los miembros de iglesias tradicionales.
Ellos fueron muy intencionales. Y ahí tiene una foto de William Allen Branham. Miles de cristianos que pertenecían al protestantismo histórico. ¿Qué es el protestantismo histórico? Denominaciones como luteranas, anglicanas, episcopales, metodistas, bautistas, presbiterianas, congregacionales, ¿ok? Las más tempranas, reformadas, ¿ok? Y les predican a ellos. Y muchas de estas personas que estaban tranquilas y apaciguadas en sus denominaciones, dicen que experimentan, que pasan por la experiencia pentecostal. En 1960, un hombre de una iglesia episcopal, aquí en Van Nuys, California, en el sur de California, algunos de ustedes han estado en Van Nuys, un hombre, el pastor Dennis Bennett, de la iglesia de San Marcos en Van Nuys, dijo que él había tenido la experiencia pentecostal y que había hablado en lenguas. No, hombre, pues, de volada. Se considera ese hecho en 1960 el banderazo formal de la segunda ola del pentecostalismo. ¿Y cuál es la segunda ola? Básicamente es que el pentecostalismo empiece a infiltrarse y barrer dentro de las denominaciones ahora. Antes estuvo por fuera generando sus propias denominaciones. Ahora, dentro de las denominaciones surgen brotes pentecostalizados que no abandonan las iglesias, sino que ahí adentro coexisten a este movimiento dentro de la iglesia luterana, bautista, metodista, presbiteriana, hermanos libres, congregacionales, incluso dentro de la iglesia católica romana y de la iglesia ortodoxa, se le llama el movimiento carismático. ¿Has oído ese nombre? Bueno, pues el movimiento carismático es la segunda ola pentecostal de la historia de este movimiento. ¿Está claro? Pero dijimos que había 3 olas, ¿no? Ahora, no hemos acabado con la segunda, porque esta segunda ola produjo, además de brotes dentro de las denominaciones históricas, nuevos movimientos que no eran exactamente iglesias, pero que sí tenían un barniz pentecostal carismático. ¿Como cuáles? Como el de Demos Zakarayan. Este movimiento era un movimiento llamado la Federación Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, fundado en 1951. Este fue un ministerio dirigido solamente para hombres y empezó entre hombres empresarios, que celebraban reuniones normalmente los sábados en la mañana en restaurantes donde hacían desayunos, invitaban a sus amigos y después del desayuno uno de ellos les predicaba el evangelio, se daba un testimonio y muchos de ellos, este fue un movimiento de perfil carismático que creció muchísimo en todo Estados Unidos y después en otros países del mundo. Se fundó la Sociedad Bíblica Trinitaria, que también fue un resultado de la ola carismática. Bueno, y luego el ministerio de un sudafricano llamado David du Plessis lleva el mensaje pentecostal a instituciones teológicas. Ahora el pentecostalismo no solo está creciendo dentro de iglesias históricas, sino que ahora también penetra instituciones, seminarios, incluso organizaciones como el Concilio Mundial de Iglesias y el Concilio Misionero Internacional. ¿Se acuerdan que hablamos del ecumenismo en la clase anterior? También le toca su brochazo carismático, para que nadie lo discrimine. Bueno, y luego qué decir de ministerios como el de David Wilkerson. ¿Alguna vez ustedes oyó esa de la cruz y el puñal y corre, Nicky, corre y todo eso? ¿Nicky Cruz? Bueno, David Wilkerson era un pastor pentecostal de esa generación. Él va y predica allí en el corazón de Manhattan a los pandilleros y muchos de ellos se convierten y entonces a través de su libro que él escribe llamado La Cruz y el Puñal, donde se narra el testimonio de la conversión de Nicky Cruz y los pandilleros de los Mau Mau, entonces él y John Sherrill con su obra Hablan en otras lenguas. Estos libros fueron leídos por millones de personas y hasta se hicieron película algunos de ellos. Bueno, además de ellos, personajes como Oral Roberts estos hombres usaron la literatura para difundir sus convicciones.
Y otros aprovecharon el surgimiento de la televisión como medio de comunicación masiva. Así que Oral Roberts aprovecha y luego nace el ministerio de CBN, Christian Broadcast Network, llamado CBN, con su director que se llama Pat Robertson. Y algunos de ustedes hasta lo han visto, porque todavía no muere Pat Robertson. Oral Roberts ya murió hace unas décadas, pero Pat Robertson todavía está por ahí dando guerra, aunque ya casi no sale en la televisión, pero quizás lo van a identificar más fácil por su programa titular, estrella, que se llama Club 700. ¿Alguna vez vieron el Club 700? Pues ahí está el programa emblema de este movimiento carismático, ¿ok? Así que se empieza a diseminar el movimiento carismático y ahí tiene una foto de Oral Roberts. Ese Oral Roberts era todo un personaje. Era uno de los principales promotores de pedir dinero por televisión. Él en una ocasión hasta llegó a decir, si no consigo tanto dinero, el Señor dijo que me voy a morir. Ustedes no quieren que me muera, manden el billete. Él construyó todo un emporio y hasta tiene una universidad que se llama la Universidad Oral Roberts. Ya él ya murió, pero está su hijo. Y Pat Robertson, ahí está el de CBN. Bueno, también se considera parte de la segunda ola al movimiento de Jesús. ¿Han oído del movimiento de Jesús? ¿Qué es el movimiento de Jesús? Especialmente aquí en California, después de que Estados Unidos se embarcó en la guerra de Vietnam, algunos han oído de esa guerra. Se embarca en la guerra de Vietnam, hubo un movimiento de resistencia pasiva de muchos jóvenes que no estaban de acuerdo con esa iniciativa norteamericana, que normalmente asociamos nosotros con los que llamábamos hippies. ¿Han oído el nombre hippies? ¿Verdad? Amor y paz, ¿no? Bueno, el movimiento de Jesús fue una iniciativa de evangelización hacia esa población hippie. Y muchos de ellos se empezaron a convertir en cristianos. Muchos de ellos. De hecho, toda una denominación de iglesias, que hay cientos de iglesias por todos lados, nace especialmente porque un pastor llamado Chuck Smith, aquí en el sur de California, se llama, se me fue el nombre de la ciudad, ahorita me acuerdo, ahí nomás, a un ladito de Disneylandia. Él va y evangeliza a los hippies y se empiezan a convertir en su iglesia. Pero por multitudes, y así nace lo que era una iglesia, se convierte en una denominación que hoy por hoy es una denominación, buena denominación evangélica hasta cierto punto y muy diseminada, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Calvary Chapel. Las iglesias de Calvary Chapel nacieron de ese movimiento. Y algunos de los evangelistas hasta el día de hoy solían ser algunos hippies y otros pandilleros. Aquí, por ejemplo, un ministerio evangelístico muy fuerte en la iglesia Harvest Christian Fellowship con Greg Laurie, él es de esa familia de iglesias. O también Raúl Rice, acá también en el sur de California, con otra mega iglesia, igual. Skip Heights, bueno, les puedo dar una lista de hombres que tienen mega iglesias y ministerios evangelísticos muy fuertes. Mike McIntosh allá en San Diego, con su iglesia Horizonte, que también se ha convertido en una denominación. En fin, toda una familia de iglesias que nace del movimiento de Jesús, donde se convierten a Cristo dentro de esta segunda ola del Espíritu Santo. Movimiento carismático, que entre sus múltiples medios de difusión fue la música. Una música sencilla, cristiana, pegajosa, que alguien tal vez no identifica, pero es la música que se conoció como Maranata. Esa música de Maranata era el brazo musical de Calvary Chapel, que además compraron frecuencia de radio y otros ministerios. Muy bien, entonces, pues ahí vemos. Y luego en 1961 en la Universidad de Yale, un grupo dijo haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? La Universidad de Yale, una de las más prestigiosas del mundo. Luego hubo reportes similares dentro de otras instituciones académicas. Se extiende el movimiento: Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Alemania, incluso América Latina. Y de esto nacen nuevas denominaciones de la segunda ola. Como ya dije, Calvary Chapel, Capilla Calvario, La Viña, Vineyard, Gracia Soberana aquí en Estados Unidos, Sovereign Grace, y en Inglaterra uno que se llama Nuevas Fronteras, New Frontiers, segunda ola.
Wow, no, pues ya me dejaste bien bañado con esas olas. Pero todavía no acabamos, que nos queda la tercera y última ola. Yo sé que ha sido una clase larga, pero es una clase muy interesante, ¿no? Porque ahora ya estamos realmente tocando con nuestras manos algunas de estas iglesias. Finalmente llega la tercera ola, 1980. Todos ustedes ya habían nacido. Bueno, al menos los que están aquí no se ven tan nuevos. Quizás algunos de los que están aquí viéndonos en video, pues todavía no. Pero en 1980 empieza la tercera ola, hermanos, que todavía se está moviendo, según dicen. ¿Y esa cuál es? Bueno, fue una nueva generación de iglesias que dijeron que el Espíritu Santo ya está obrando de una manera nueva. Odres nuevos lo llaman ellos. Los nuevos odres de la nueva reforma. Ellos le llaman algunos a este movimiento la nueva reforma apostólica. Les voy a explicar cómo empieza todo esto. Aquí ya lo importante no era identificarse con una afiliación denominacional, carismática, histórica, pentecostal. No. Hay iglesias que tú ya no sabes ni quién es quién. Pero ahorita van a identificar más claro. Todo empieza aquí en el sur de California, precisamente, con un teólogo llamado Donald McGavran. A mediados de los años 50. Hay un seminario aquí que se llama Fuller Seminario, aquí en Pasadena, California. Muy buen seminario. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Okay? Depende qué es bueno. Pero algunos no lo consideran tan bueno. Yo tampoco considero tan bueno y no iré a Fuller ya, aunque algún tiempo pensé. Pero hay aspectos buenos de Fuller. Okay. En ese lugar se abrió, trajeron a Donald McGavran, que había sido misionero por muchos años. Lo traen y abren un centro de misiones mundiales ahí en Fuller. ¿Okay? Y Donald McGavran empieza a hablar de cómo la iglesia está creciendo alrededor del mundo. Pero McGavran ya estaba mayor de edad, así que uno de sus discípulos se queda en su lugar. Había sido también misionero este hombre, Peter Wagner, en Bolivia, y entonces regresa del campo misionero para trabajar en el centro de las misiones mundiales también de Fuller. Y allí en ese lugar empiezan a poner énfasis en la llenura del Espíritu Santo, no en el bautismo. Y dicen, no, el bautismo es una experiencia que ocurre en la conversión. Y las lenguas no son obligatorias. Pero lo que la Biblia nos enseña es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es una experiencia real, es una experiencia repetitiva. Los dones del Espíritu, todos los dones del Espíritu siguen vigentes, dicen ellos. Siguen vigentes. A esto se le llama continuismo. Eran continuistas. Lo contrario al continuismo es el cesacionismo. ¿Ok? Entonces, todo el pentecostalismo es continuista. ¿Está claro eso? Bueno, entonces, este nuevo movimiento comienza a desarrollar nuevas estructuras de liderazgo, nuevas formas de adorar, liturgia contemporánea, más enfoque en el futuro, las oportunidades, que en el pasado, las tradiciones. Hay un involucramiento social más activo, una renovación, el celo misionero. Hay una alta participación de los voluntarios en ese tipo de iglesias y ministerios, pero muchas inclinadas a la teología de la prosperidad. Este movimiento de la tercera ola ha sido conocido por muchos como la nueva reforma apostólica. Otros lo llaman el movimiento postdenominacional. Otros le llaman neopentecostalismo. No se ponen de acuerdo en qué término usar, pero sí comparte ciertas características. Expresiones neopentecostales autóctonas de esta tercera ola se perciben en todo el mundo. En América Latina, en Asia, en África. Entre la segunda y la tercera ola son incontables. Algunos ejemplos de los que yo he visitado, algunos buenos y otros malos. Digamos que en Guatemala, por ejemplo, nace la misión Elim. Nace la misión Elim allí y después crece y tiene una herejía respecto a la persona de Dios y la misión Elim se divide en dos.
La que queda conservadora con la teología evangélica se llama Iglesia Elim en otros países, porque luego se hicieron misioneros, mientras que el ministerio Elim se llama Miel, y este ministerio Miel queda con la doctrina herética. ¿Y qué creía ese movimiento? Que no eran 3, sino que ahora son 4. Que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y encima de ellos está el Altísimo. Y hay todo un movimiento y una familia de iglesias que nace de Elim, que se llama Ebenezer ahora, cuyo apóstol se llama un señor Sergio Enríquez, que tiene iglesias, y en Honduras tiene una iglesia multitudinaria. Yo sé que también ven estos videos en Honduras, pero bueno, no es mi culpa que enseñen herejías, ¿verdad? Que todavía sostienen esta. Y si ustedes han oído cualquier iglesia que se llame Miel, abrevia mi ministerio Selim, y yo no voy a decir el nombre del grupo tan famoso, pero nacieron de una de esas iglesias. Y la gente no sabe que las raíces de esos ministerios son heréticos. Es más, hasta donde recuerdo, si no me equivoco, la Alianza Evangélica de Guatemala, cuando eso sucedió, confrontó a Otonel Ríos Paredes, el apóstol de ellos, con esa herejía, y él dijo que se había retractado, pero después siempre no se retractó, porque algunos de sus discípulos siguen enseñando lo mismo, como el pseudoapóstol Sergio Enríquez. ¿Ok? Pero bueno, no es mi ánimo ofender a nadie, pero otro ejemplo, en Perú, el movimiento misionero mundial es un ejemplo, no de una iglesia herética, sino de una iglesia de estas de postdenominacional de tercera ola. Luego hay un caso muy, muy extraño, también yo digo rayando en el sectarismo, que se llama la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo. Esa es colombiana, es dirigida por una mujer que quedó viuda, era dirigida por su esposo, pero él muere, un hombre de apellido Pirabeque, y ahora su esposa, creo que es María Elena Pirabeque. Ese movimiento pentecostal ha crecido, pero multitudinariamente en Colombia, y tiene sedes en muchos lugares del mundo, incluyendo aquí en Modesto, a media hora de nosotros. Y yo he conocido aquí en nuestra ciudad a algunos que pertenecen a esas iglesias, y allí creen que todos deben, no solo pueden, deben profetizar. Así que el distintivo de ese movimiento es profetizar. Profetizar. Y claro que todo ese movimiento es dirigido por su pastora. ¿Ok? Que por cierto, a lo mejor hasta ustedes recordarán, porque en una ocasión ella dijo, basándose, malinterpretando un pasaje del Antiguo Testamento, que nunca se podía admitir en el pastorado a alguien que tuviera algún defecto físico. Ahí, porque ella malinterpretó un pasaje del Levítico, hablando de los levitas y los sacerdotes. Bueno, muchos ejemplos más, no tengo tiempo. Un ejemplo de otra iglesia de tercera ola postdenominacional muy popular es la Casa de Oración, cuya matriz está en Guadalajara, y el pastor Chuy Olivares es un buen pastor, un hombre de Dios, que pues ha sido usado por Dios para la plantación de muchísimas iglesias, más de 100 iglesias en muchos países, mayormente en México y en Estados Unidos, pero también en otros países, hasta incluso en Europa. ¿Ok? La Iglesia Universal del Reino de Dios, otra iglesia de extremo opuesto, tendiendo casi en la raya ya hasta del lado, cruzó la frontera hacia el sectarismo, los famosamente conocidos como pare de sufrir. Otros dicen pague por sufrir, porque esos para todo cobran, ¿verdad? Pero es una iglesia de raíces brasileñas, y no es la única, pero hay muchas otras. ¿Qué decir en Sudáfrica? La iglesia cristiana Sion. No, es más, en África, hermanos, hay cantidad de mega iglesias, mayormente en países como Nigeria, pero multitudinarias. Iglesias que están en países tan pobres y son tan ostentosas y tan descaradamente avariciosas que uno no puede explicar. Y todas ellas son de línea carismática. Lo mismo podemos mencionar ejemplos en las Filipinas, en Singapur, ya dije Nigeria, Costa de Marfil, una iglesia bautista carismática multitudinaria del pastor Dion Roberts, que conocí también una vez. ¿Qué decir las iglesias de Corea del Sur? Muchas iglesias. En fin, toda una ola, llaman una ola, que uno dice, wow, ya no sabe ni qué onda, ¿verdad? Por eso hoy por hoy es muy complicado, el mosaico se revolvió. Hay que revisar cada declaración de fe y observar con cuidado las costumbres y prácticas de cada congregación local para saber por qué línea va. ¿Me entienden?
No es tan imposible, pero sí se requiere algo de atención y de discernimiento. Bueno, actualmente, ya acercándonos a la conclusión de este largo tema, actualmente los pentecostales y carismáticos suman aproximadamente nada más 670 millones de personas alrededor del mundo. Más o menos el 8.4% de la población mundial. Más de 19.300 denominaciones. Es lo mismo decir que más o menos una persona de cada 12 habitantes del planeta pertenece a este movimiento pentecostal o carismático. De todos los pentecostales del mundo, el 35%, es decir, 1 de cada 3 pentecostales o carismáticos vive en África. Otro 30%, es decir, 1 de cada 3, uno vive en África, otro vive en América Latina, 20% en Asia, 10% en Estados Unidos y Canadá, 3% solamente en Europa y el resto en Oceanía. Se calcula que para el año 2050, los pentecostales y carismáticos van a llegar a los 1,000 millones. 1,000 millones, por desgracia. Mucho del pentecostalismo es superficial, bíblica y teológicamente. Está arraigado más en experiencias, más en emociones que en las Sagradas Escrituras. Pero, afortunadamente, parece que las cosas empiezan a cambiar para bien. Muchos de ellos están volviendo a renovar su compromiso con la Sagrada Escritura, con el estudio serio de la teología y de la palabra de Dios, y algunos abandonan las filas del pentecostalismo y otros no las abandonan, simplemente corrigen sus errores, lo cual celebramos y damos gracias a Dios. Hay pastores, incluso de iglesias pentecostales, que han experimentado esto y me han contactado y me han pedido soporte, y hasta donde puedo yo les estoy ayudando a vivir esta transición hacia un ministerios más bíblicos, lo cual nos llena de profunda alegría y satisfacción poder ser parte de ayudar a nuestros hermanos de cualquier denominación a poder hacer las cosas más honrosas para el Señor. Porque creemos que muchos de ellos son auténticos hermanos y no debemos de ser tan soberbios como para negar que sí, una gran medida dentro del pentecostalismo ha sido una obra de Dios. Una obra auténtica de Dios en su soberanía que ha usado esta familia para atraer muchos hijos a su hogar celestial. Muy bien. Pues, por desgracia, pues, entonces hemos visto que también existe lo contrario, ¿verdad? Existen iglesias pentecostales que en lugar de corregirse, se siguen desviando en pos de la emoción, en pos de los errores, que revuelven supersticiones con cristianismo, con fetichismo, con sincretismo. Y al menos una cuarta parte de todos los pentecostales, tristemente, se declara herético. Porque ya dijimos, si 1 de cada 4 niega la Trinidad, pues con eso tenemos para empezar, ¿verdad? Por otra parte, hay una nueva generación de pentecostales que pues sí, siente atracción e interés por volver a las raíces, volver a la ortodoxia. Y debemos seguir orando por eso y estar listos. Aquí terminamos la exposición del pentecostalismo de principio a fin. Y bueno, ya estamos cerca del final en nuestro curso. Solo nos quedan unos pocos temas. Ahora ya nos acercamos al final del siglo XX. Ya barrimos con todo el aspecto pentecostal y carismático del evangelicalismo, pero no todo ha sido pentecostal y carismático. ¿Qué más ha habido? Especialmente en Estados Unidos, que se ha convertido en el hermanito mayor, en el modelo a seguir para muchos evangélicos alrededor del mundo. Han surgido movimientos paraeclesiásticos y especialmente un movimiento que se ha llamado el movimiento Seeker o del buscador, que se ha clonado en todo el mundo, y tendremos que hablar de eso en la próxima entrega. Pero pues aquí terminamos lo del pentecostalismo. Nos vemos en la siguiente.